¿Para mantener la racha, como dicen? Sí, no hay nada que les impida hacerlo. Están en una posición muy favorable. El estrecho, por razones geológicas y topográficas, es muy difícil de controlar, pero ellos tienen los medios. Nosotros no. No es un lugar que se pueda atacar fácilmente por tierra o por aire y ejercer un control o una influencia real. Ellos pueden, como has señalado, destruir prácticamente todo en el lado occidental del Golfo. Pueden hacerlo. Yo diría que los iraníes también pueden destruir Israel por completo. Y cada vez más, parece que no tienen mucho incentivo para hacer otra cosa. Quiero decir, si te pones en su lugar ahora mismo y sabes que estamos intentando construir sustitutos, ¿para qué esperar? ¿Qué incentivo hay para esperar? La posición rusa en 2022 fue, bueno, tenemos una idea de lo que está pasando en el este de Ucrania. Capturaron unos planes que habían encontrado allí, en los que se hablaba de reconquistar Crimea y de atacar en profundidad dentro de Rusia. Sabían lo que se estaba preparando, pero no se dieron cuenta de lo grave que era. Subestimaron la enorme inversión de tiempo, dinero y recursos que habíamos hecho en los ucranianos. Pero quedó claro que no había ningún incentivo para quedarse esperando a ser destruidos. Era mejor afrontarlo, luchar y ganar, sin importar cuánto tiempo llevara. Creo que esa es también la posición iraní, y creo que es su carta ganadora, por así decirlo. Pueden resistir más que los demás. Por eso digo que es una guerra hasta el último misil. ¿Quién se quedará sin ellos primero? Y bueno, es irónico y preocupante. Si ese fuera el único problema que tuviéramos con el estrecho de Hormuz, la situación ya sería bastante sombría para nosotros. Pero hay otro asunto que la hace todavía peor para nuestro lado, y es el punto número 1 de todo este memorando. La guerra tiene que terminar en Líbano, entre Israel y Hamás, que ni siquiera ninguno de los dos fue parte del memorando de entendimiento. El profesor Morandi también habló de eso y expuso una posición iraní aún más clara de lo que habían hecho hasta ahora sobre ese tema. Los iraníes han sido muy claros con los estadounidenses. No habrá acuerdo nuclear si no se evacúa el Líbano, si la guerra no termina. No habrá negociaciones nucleares si eso no sucede. Así que, en realidad, depende de los estadounidenses. Además, los iraníes pueden complicarles mucho la vida a los estadounidenses en el estrecho de Hormuz. Si los estadounidenses dejan de cumplir con sus obligaciones en otros lugares, los iraníes sentirán que tampoco están obligados a permitir que pasen tantos barcos por allí. Y eso es de hecho lo que están haciendo ahora mismo. Pero ese es el principal requisito político del presidente Trump. Nada de armas nucleares y todo lo demás. Pero él dice, y es curioso, porque la parte iraní siempre ha dicho que no buscan armas nucleares. Así que eso es fácil. Lo declaramos, lo que sea, lo negociamos después de que se resuelvan las otras cuestiones. Pero ahora dicen que ni siquiera empezarán ese proceso a menos que esto ocurra. Y entonces, Doug, dime si tú lo ves de otra manera. Pero si esa es realmente la posición del gobierno iraní, no habrá ninguna negociación, porque Israel nunca hará lo que se exige. Bueno, desde el punto de vista privado de la gente en Washington y en Israel, es prácticamente lo mismo. Todo este asunto nuclear es casi una distracción. De hecho, yo diría que es una distracción estratégica de primer orden. Si uno vuelve atrás y mira los comentarios que se hicieron antes y justo después de esto, la primera gran ronda de guerra que empezó en febrero y que terminó, diría yo, al menos de forma temporal, antes de julio, ¿en qué se centraba la gente? ¿De qué se hablaba? Decían, bueno, las armas nucleares, sí, eso es importante, pero lo realmente clave es el arsenal de misiles balísticos, la capacidad de Irán para amenazar a Israel. Y ahí está el problema. Lo que dice Morandi no es incorrecto, pero tiene que entender algo. Solo hay un resultado aceptable para Israel en esta guerra, y es la destrucción total de Irán.
Del mismo modo que ahora mismo, el único resultado que satisface a la gente en Kiev y también a las élites globalistas, no a las poblaciones de Europa, sino a las élites globalistas, es la destrucción de Rusia. Igual que antes querían dividir Rusia en pedazos más pequeños, saquearla y explotar sus recursos, eso mismo es lo que la gente en Israel quiere hacer con Irán. Eso no ha cambiado. Ahora, el otro asunto, el de las armas nucleares, es el siguiente. Si de verdad te preocupa tanto evitar que otros desarrollen y desplieguen armas nucleares, no los ataques. Pero eso nunca se le ocurrió a nadie, porque en realidad no estaba entre las prioridades. Recuerda que los israelíes probablemente acogerían con gusto cualquier excusa que encontraran para lanzar un arma nuclear contra Irán, y nosotros probablemente nos quedaríamos ahí aplaudiendo. Muy bien. Muy bien. Adelante, hazlo. No esperes a que nadie en Estados Unidos despierte, se dé cuenta y entienda la absoluta locura y estupidez de todo esto. No esperes que nadie preste atención a lo que piensa el resto del mundo, y mucho menos los chinos o los rusos. No va a pasar. A nadie le importa. A nadie le importa lo más mínimo. Entonces, ¿con qué estamos tratando? Estamos tratando con los reyes del mundo, siervos obedientes del lobby judío en Estados Unidos, bien pagados por sus molestias, bien recompensados por sus esfuerzos, generosamente premiados por todo lo que dicen y hacen. Y van a seguir azotando este caballo hasta que esté muerto. Ese caballo es Irán. Así que dicho esto, ¿cuál es la respuesta del profesor Morandi? Construir más misiles, reforzar las defensas, prepararse para lo peor, porque se acerca. No creo que Irán tenga mucha elección en ese asunto. Y bueno, te estoy escuchando hablar, Doug, y me vienen a la cabeza cosas que hemos dicho a lo largo de estos meses, cosas que dijimos antes de que empezara la guerra. Y me da la impresión de que ahora, dime si estás de acuerdo o no, nos hemos metido en el peor resultado imaginable. Te lo han propuesto muchas veces. Basta con aplicar la teoría de dar media vuelta. Simplemente te vas, declaras la victoria, dices lo que quieras y te marchas, sin preocuparte por memorandos de entendimiento, ni por negociaciones, ni por nada más. Podías declarar tu victoria y marcharte. Esa habría sido la opción menos mala que teníamos. Pero creo que ahora, con este memorando, Trump se ha metido en una trampa de la que ni siquiera puede salir perdiendo con dignidad. Eso habría sido una situación sin salida. Pero ahora, y esto es lo que pienso después de escucharte, estamos en una situación en la que necesariamente vamos a perder, porque con el estrecho de Hormuz no podemos abrirlo del todo, ni conseguir las condiciones que queremos. Y Líbano no va a cambiar, Hezbollah no va a desaparecer. Así que en este punto, lo único que Trump puede hacer es volver a la guerra. Porque si simplemente se retira ahora, sin el estrecho de Hormuz o sin Líbano, se le verá como un perdedor. Así que, por lo que veo, toda la presión apunta a que tiene que hacerlo. Y eso garantizaría una derrota en el terreno. Sí, creo que eso es cierto. Y creo, de nuevo, no quiero repetirme, pero creo que es verdad. Es una guerra hasta el último misil. Y no nos iremos hasta que consideremos que hemos agotado todas nuestras municiones y capacidades. No vamos a ninguna parte. Y Donald Trump, la gran decepción con Donald Trump es la siguiente. Si miramos atrás, y no se trata solo de ver lo que decía antes de ser elegido, sino de fijarnos en lo que ha hecho desde que llegó, en qué ha conseguido realmente un cambio fundamental. Y creo que la respuesta es, en nada. Se podría decir que uno de los pilares del edificio de éxito que intentaba construir era la simple aprobación de una ley sobre la integridad del voto. Quiero decir, cuesta imaginar algún país en el mundo que dijera, no queremos que cada ciudadano que venga a votar el día de las elecciones muestre su identidad, no sea que descubramos que no son ciudadanos estadounidenses. En lugar de eso, preferimos no exigir nada a nadie. Y en la práctica, dejamos todo eso en manos de los estados. Así que no hay integridad electoral. Y si no hay integridad electoral, ¿qué sentido tienen las elecciones?
Y si las elecciones no tienen sentido, ¿qué dice eso de la República? Ahora bien, uno pensaría que lo que acabo de describir estaría entre las principales prioridades de Donald Trump. ¿Le has oído hablar mucho de eso últimamente? Pues no, la verdad. Creo que se ha alejado de cosas que eran vitales para la supervivencia de nuestra república, y en su lugar se ha centrado en todo lo que importa a sus donantes, a esa clase de donantes, a los globalistas que hoy gobiernan Occidente. ¿Cómo quieres llamarlos, aparte de donantes y globalistas? Sionistas, neoconservadores, la clase Epstein. Usa el término que quieras, da igual, mételos a todos en el mismo saco. Son ellos los que están conduciendo este tren. Les da absolutamente igual las elecciones, les da igual el electorado. No les importa quién participe o quién no. Ellos tienen el control. Ese es el problema, y el presidente Trump no ha hecho nada para cambiarlo, ni espero que lo haga en un futuro cercano. Sí, y eso nos deja en un gran dilema. Quiero decir, si termináramos el programa justo ahí, el panorama sería bastante sombrío. Por desgracia, hay otra cara en todo este problema, y mencionaste lo de la guerra hasta el último misil. Bueno, eso no se aplica solo en Oriente Medio, también se aplica a la guerra entre Rusia y Ucrania. De hecho, parece que es algo que Volodymyr Zelensky quiere acelerar, porque está muy interesado en esos misiles. Muchas gracias. Засобів захисту. Особливо це стосується ракет для Петріотів. Ми усім партнерам довели і потребу, і головне, можливість, як можна дати більше захисту життя. Це просто nonsense. Esto es un sinsentido. En el mundo actual, la producción todavía no se ha adaptado tanto como debería para proteger a la gente del terror balístico. Hace tiempo que demostramos que somos capaces de producir, en particular, ese tipo de armamento de defensa. Si Ucrania obtuviera una licencia de Estados Unidos para fabricar los sistemas Patriot, nuestra producción sería suficiente para proteger a Ucrania y también para ayudar a los socios que participen en ello. І на допомогу партнерам, які цього. Así que lo que está diciendo, y lo ha repetido en los últimos días, es algo así como, mirad, a todos los de la OTAN, olvidad eso de 2027, porque por lo visto ya hay algunos contratos para entregarles unos sistemas Patriot en 2027 que todavía ni se han fabricado. Y él ha dicho, ¿sabéis qué? Olvidaos de todo eso. Dadme todos los que tengáis, ahora mismo, y además dadme la capacidad adicional para poder fabricarlos aquí, en mi propio país, as Theriber. Bueno, también está mencionando otra cosa que creo que vale la pena destacar. En el contexto de lo que estaba comentando, decía, ¿qué pasa con el mundo occidental que no ha movilizado adecuadamente su industria, sus capacidades, sus fuerzas, para apoyarme a mí, Zelensky? Ahora bien, ya sabes, yo nunca he sido partidario de este hombre. Él, como todo lo relacionado con la guerra en Ucrania, es un fraude. Me refiero a alguien como Kolomoisky, un famoso oligarca judío de Rusia que luego se trasladó a Ucrania, se estableció allí y ganó miles de millones. Ahora supongo que estará en la cárcel en algún lugar. Fue él quien descubrió a Zelensky, que creció hablando solo ruso, que era un cómico, no ucraniano étnicamente, y desde luego no de nacimiento, y lo pone al frente de Ucrania con la ayuda, por supuesto, de los Nuland, los Kagan y otros. Esa gente creó un gobierno ficticio y nosotros lo hemos apoyado hasta el final, gracias a la CIA y al MI6 del Reino Unido. Y él está diciendo, mirad, vosotros me pusisteis aquí. Yo estaba dispuesto a intentar salir de esto con un acuerdo de paz. Enviasteis a Boris Johnson, me prometió el oro y el moro, no habéis cumplido. Y lo que en realidad está diciendo es, si no me dais todo ahora, dentro de un año ya no estaré aquí. Y tiene razón, tiene toda la razón. Ahora bien, hay algo más que nunca se menciona. Y es que el presidente Putin ha mostrado una enorme contención.
siempre se ha opuesto a cualquier acción que pudiera provocar la entrada repentina de fuerzas de la OTAN en la ecuación. No quiere una gran guerra. Lo ha manejado muy bien, pero ahora mismo las cosas se están poniendo difíciles en esta guerra, en el sentido de que el pueblo ruso, desde luego, ha perdido la paciencia. Aún así, tenemos que recordar que el presidente Putin también tiene una enorme influencia en Venezuela, en Cuba, incluso en México. Tiene muchísima influencia en muchos países. Podría escalar el conflicto que tenemos ahora mismo en Ucrania contra él. Y en ese sentido, lo que estamos haciendo en Oriente Medio para destruir a Irán y extender esto horizontalmente hacia el hemisferio occidental. Tenemos suerte de que el presidente Putin esté al otro lado de esta ecuación. El problema es que en algún momento el presidente Trump pareció prometer cierto grado de flexibilidad, de comprensión o de acuerdo en Alaska. Resultó ser un fraude total y absoluto. Y creo que eso ha empezado a cambiar de verdad la situación y la actitud en Moscú hacia nosotros. Ya no es solo, no podemos creer nada de lo que dicen los estadounidenses. Es que además nos ven como enemigos, igual que a la gente en Europa. Creo que eso es muy peligroso y por eso no es imposible que veamos acontecimientos dramáticos en los próximos meses. La idea de que los rusos se quedarán quietos, mordiendo poco a poco trozos de su enemigo, ahora que tenemos estas ciudades fortaleza que están cayendo, pero sin ir más allá, me parece un error. Es muy peligroso. Este es un momento más peligroso quizá que cualquiera que hayamos vivido hasta ahora. No sé qué conflicto va a estallarnos primero en la cara, si será Irán o Ucrania, y no descarto que haya problemas en el Caribe, con Cuba, Venezuela o México. Pero parece que nadie está prestando atención a nada de eso. Nadie ve la conexión entre esos temas. Y deberíamos hacerlo. Está pasando más de lo que creemos. Y no tenemos control sobre lo que ocurre en nuestro propio país. Ese es otro asunto. Ni siquiera hemos hablado de economía. Podrías invitar a Jeff Curry, que sabe más del mercado y del comercio del petróleo que nadie. Pero también traer a muchas otras personas, además de él. Nadie puede predecirlo con absoluta certeza, pero sabemos que nos dirigimos hacia una situación de emergencia entre ahora y el otoño en los mercados del petróleo. Y eso va a tener un impacto también aquí, en casa. ¿De verdad alguien está pensando en eso a fondo? ¿O el presidente Trump está absolutamente convencido de que puede manipular esos mercados indefinidamente, aunque ya casi no tengamos el petróleo necesario para hacerlo? Bueno, quizá eso cambie, y quién sabe, salga el sol y de repente desaparezca todo el mal tiempo. No lo sé. Pero creo que hay demasiadas variables, demasiadas cosas que podrían salir mal. Y aún así me parece conectar todos esos elementos de una forma realmente coherente. No, y es algo que no augura nada bueno, ni para que salga el sol, ni para que de repente recuperemos la cordura. Está claro que el presidente Trump, por lo que dicen todos, cree que puede manipular los mercados indefinidamente y que el mercado de papel que él controla de alguna forma se reflejará en el mercado real. Pero eso probablemente no va a pasar. Y esa mentalidad también se traslada a la propia guerra, a la guerra entre Rusia y Ucrania. Déjame mostrarte algo. Esto es más o menos una visión generalizada. Puede que ni siquiera hayas oído hablar de este tipo, Andrew Harding, que estuvo en Fox News, hablando de cómo el discurso dominante ve esta guerra. Y creo que eso pone de relieve un problema aún mayor. Creo que, si algún presidente puede lograr que ambas partes se unan, ese va a ser el presidente Trump. Eso no significa que un alto el fuego o una pausa en los combates sea algo fácil. Está claro que no lo ha sido. Pero el presidente tiene un historial sólido, sobre todo en su segunda administración, a la hora de conseguir pausas en los combates, ceses del fuego e incluso parones a largo plazo entre distintos países o partes en conflicto en todo el mundo. Ha sido así con Israel y Hamas, con India y Pakistán, y más recientemente con Estados Unidos e Irán.
En este caso, el presidente está muy centrado en que la diplomacia evite que los conflictos se conviertan en problemas mayores. Diplomacy prevent conflict from becoming bigger issues. No, aparte de lo absurdo que es eso. Ha habido algo más, porque el presidente Trump dijo hace un par de días que todavía quiere una salida diplomática. Y creo que la vamos a tener. Dijo, creo que estamos en... Bueno, hablé por teléfono el 4 de julio con el presidente Putin. Y vamos, podrías haber copiado eso casi palabra por palabra del 21 de enero del año pasado, cuando asumió el cargo, y dijo exactamente lo mismo. Y 18 meses después, no pasa nada, y la gente sigue escuchándoles. Y luego, este tipo de aquí, creo que probablemente no está hablando para la audiencia de Fox News, sino directamente para el propio presidente Trump, que obviamente siempre ve esto, y lo único que hace es alimentar su ego, haciéndole creer que puede hacer todas esas cosas, cuando en realidad no hace ninguna. ¿Qué te preocupa si Trump empieza a creerse su propia retórica? Creo que deberíamos mandar a ese joven a Fort Benning, que pase un tiempo en el bar de oficiales y que al final alguien le dé un puñetazo y lo echen de allí. Así debería acabar su carrera. Es bastante irritante. En su aspecto, en su forma de hablar y en todo lo demás, encarna todo lo que en mi opinión está mal con la hombría estadounidense hoy en día. Ya casi no queda hombría, y él está dispuesto a decir lo que sea que le digan quienes le llenan los bolsillos. Mira, todo esto es una tontería, no significa nada, es puro disparate. Por desgracia, como dije al empezar este programa, la mayoría de mi generación lo escucha. Ese es el problema. Siguen escuchándolo y se lo creen, pero todos los demás ya se han apartado. Creo que cuando uno baja de los 50 años, empieza a ver a más y más gente decir, esto es un disparate, no tiene ningún sentido, no quiero tener nada que ver con ello. La verdad es que, a ojos de la mayoría del electorado, nuestras grandes instituciones de gobierno carecen por completo de legitimidad. Y eso es algo muy peligroso. La gente ya no cree lo que le dicen. Pero claro, si vives dentro de la burbuja de Washington, D.C., no hay ningún problema. Si te alejas unos 160 kilómetros hacia el oeste, el sur, el noreste o el noroeste, empiezas a ver una realidad muy distinta. Pero por desgracia, dentro de Washington, el mundo de fantasía sigue intacto. Y él es un ejemplo de eso. Sabes, no tenemos patrocinadores porque odiamos bombardearte con anuncios. A mí no me gustan. Así que demuestra un poco de cariño. Suscríbete, dale a me gusta y envíalo a alguien a quien aprecies.